Hermanos, al continuar con la segunda clase de la serie de estudios acerca de las marcas de una iglesia saludable, quisiera hacer un breve repaso de lo que fue la primera marca. Muy breve, y también algo acerca de un comentario que se me hizo al final de la clase y creo que nos ayudará a todos. Lo primero es recordar cuáles son esas características principales de la predicación expositiva que nosotros argumentamos que es la primera marca de una iglesia sana o saludable. En la predicación expositiva procuramos reconocer que la tarea de predicación es una tarea sagrada. Entonces, el que expone la palabra de Dios se acerca a la Biblia, el que tiene que dar el sermón, la clase bíblica, se acerca a la palabra de Dios con sumo respeto, con temor, de manera que va a evitar toda opinión personal, toda tendencia de la época, va a evitar ser influido por libros o por tendencias modernas que no sean la palabra de Dios. No decimos que no pueda adquirir mucho conocimiento de la lectura de libros, pero si son libros que están basados en la Biblia y que toman a la Biblia como autoridad final en todos los asuntos que tienen que ver con la fe cristiana. Esto lo digo porque lamentablemente muchos predicadores están siendo influenciados por literatura que no tiene una influencia plenamente bíblica, sino influencia de la psicología, de la sociología, de la antropología, o sea, de los estudios del hombre hechos por el hombre. Eso es lo que nosotros evitamos. Si acudimos a libros, son libros que sean comentarios de la Biblia, explicaciones de la Biblia que tal vez profundizan un poco más en los lenguajes originales, en el significado de palabras. Esa clase de libros aprobamos, no otros libros basados, como digo, en pensamientos y filosofías de hombres. Esto lo hacemos por reconocer, como repito, lo sagrado de la tarea. El que se para ante un público a hablar de la palabra de Dios, influido por otras cosas que no son la palabra de Dios, estará bajo el juicio de Dios. Segunda cosa, seguir un orden. En esto comentaba la vez pasada nuestro hermano Eduardo, lo beneficioso de seguir un orden en la exposición bíblica. O sea, que en una iglesia, al transcurrir los años, debe haber pasado por la mayor cantidad de pasajes bíblicos posible en orden. Es decir, podemos hacer un estudio empezando en Génesis y estudiar todo el libro de Génesis, o vamos a estudiar el Deuteronomio, la Nueva Ley, y vamos a estudiar todo ese libro, o vamos a estudiar al profeta Isaías y vamos a estudiar todo el libro de Isaías. De eso es de lo que se trata. De entender que si llevamos un orden en la predicación, esto es más beneficioso para la congregación. Una cosa más importante es recalcar que nosotros estamos dando estas enseñanzas no pretendiendo que nosotros sí hacemos las cosas perfectamente y que nosotros siempre hemos hecho todo perfectamente. No es así. Más bien nos enfrentamos a la necesidad de hacer cambios, de mejorar en la forma en que nosotros estamos dando la exposición bíblica. Y ese es nuestro reto hacia los que nos puedan escuchar, porque gracias a Dios este material llega a otras personas. Por eso hago la aclaración. Nos vemos a nosotros mismos en la necesidad de hacer cambios y los vamos a hacer conforme a la palabra de Dios. Importantísimo, algo que puse aquí, seguir un orden y tratar de explicar el texto usando una exégesis sana. ¿Qué significa eso? Que cuando nos acercamos a la Biblia, a un texto para exponerlo, vamos a procurar usar las reglas de interpretación lo más fielmente posible. Vamos a tratar de decir qué quiso decir el autor a la audiencia primaria, a los que recibieron, y cuál es el principio permanente que se aplica a la iglesia de Dios, evitando a toda costa sacar
versículos de su contexto para apoyar formas que nosotros tengamos de pensar o que nos benefician en nuestra manera de interpretar las cosas. Eso. La segunda cosa, que fue un comentario que me hicieron, lo considero importante compartir, porque alguien me dijo sobre una frase que yo dije de que no necesitábamos en la iglesia profesionales para solucionar problemas, porque tenemos la Biblia, que debería ser para nosotros no solo la autoridad, sino el libro suficiente. Y esto es difícil de aceptar. Aún más, hay quienes lo aceptan de boca, pueden decir, sí, la Biblia es el libro perfecto de Dios, y sin embargo, en ciertas áreas quieren recurrir a lo que tales estudios en psicología de las terapias, o a sexólogos, o a sociólogos de la conducta, etcétera, etcétera. Desórdenes de nuestra conducta, desórdenes de nuestra forma de enfrentar la vida. Tenemos que ir a los principios bíblicos para que nos orienten y podamos enderezar nuestro camino. Ahora bien, no estoy diciendo que siempre las iglesias están preparadas. Más bien, igual como les decía, esto es un reto para nosotros, porque si no estamos sabiendo aconsejar a una persona que está pasando un problema específico, nos enfrentamos a que nosotros estamos siendo irresponsables y que deberíamos estar preparados en cómo se enfrenta un problema específico. Un problema de una adicción, un problema de una tendencia suicida, cosas así. ¿No hay en la Biblia principios que nos digan cómo tratar con la persona que está pasando por eso? Una persona que está excesivamente endeudada y vive endeudándose más y más, dependiendo de tarjetas de crédito hasta el punto. Esas son las personas que muchas veces sienten esas ganas de suicidarse, porque han llegado a un punto en el que piensan, nunca voy a salir de estas deudas, trabajo para pagar las deudas y aún así no me alcanza. Ahora, ¿no hay principios bíblicos para tratar eso? Sí los hay, pero probablemente nosotros no estamos sabiendo aplicarlos, o no hemos tenido el cuidado de ir y hacer un estudio bíblico. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona que ya está en ese problema? Porque igual hay que ver en la Biblia que nos previene de caer en cosas, pero una vez que hemos caído, la Biblia no nos deja ahí. Hay misericordia y hay un plan de acción para restaurar al caído. Todo está en la Biblia, hermanos. Así que ha sido irresponsabilidad nuestra, y en muchas iglesias, que las personas tengan que ser enviadas a lo que llaman profesionales, porque en la iglesia el pastor o el consejero no pudo ayudarles. Tal cosa negamos y repito, es una falta que nosotros tenemos que enmendar. Eso con respecto a la clase pasada. Vamos a tener la segunda marca, vamos a hablar de algo, y vuelvo a aclarar. Esta serie de lecciones no puede ser ni pretende ser exhaustiva, porque no es posible. Solo de la primera marca pudiéramos hablar aquí un mes entero, de la predicación expositiva, enseñando a los que exponen la Biblia cómo es la predicación expositiva. No podemos hacerlo exhaustivamente. Más bien, esta serie de lecciones son un reto para que nosotros los tengamos, número uno, presentes, y segundo, para que vayamos profundizando en si estamos cumpliendo esa marca, o cómo cumpliríamos mejor esa marca, o si nos hace falta capacitación al respecto de esa marca. Eso es. Entonces, la segunda marca es teología bíblica. Para que una iglesia sea sana, tiene que mantener una teología bíblica. Y primero tenemos que saber qué es teología. Teología es el estudio de Dios. Todas las palabras que terminan en logía son el estudio de algo. Por eso es que psicología es el estudio del alma, porque la palabra psique significa alma.
Y de hecho, esa es una de las razones por las que estamos en contra de esa profesión a como el mundo la ve, porque estaríamos diciendo que personas sin Dios y sin recurrir a la palabra de Dios pueden estudiar el alma en la cual muchos de ellos no creen, como algo inmaterial y perdurable, dado por Dios, sino que definen el alma de una forma diferente, emociones y sentimientos, etcétera, pensamientos. Pero bueno, eso es lo que significa teología, el estudio de Dios, que viene del griego theos, Dios. Entonces, hace falta decir teología bíblica, porque cualquiera otra religión también estudia o tiene su concepto de Dios. Nada más que nosotros, nuestro concepto de Dios tiene que venir de la Biblia, que es la que nos revela quién es Dios, cómo es Dios. El estudio de la Biblia, ese es el principal objetivo que debe tener para nosotros, que nosotros vayamos a la Biblia para conocer cómo es Dios, qué piensa Dios de cada cosa, cuál es el carácter de Dios, cuáles son los atributos de Dios. Entonces, parecería como extraño tener que decirle a las iglesias que su teología tiene que ser bíblica, pero hemos llegado a un punto en el que el concepto de Dios que tienen muchísimas personas que van a iglesias cristianas no proviene de la Biblia, sino de otras fuentes, de otros libros que leen, de películas que ven o de sus propias imaginaciones. Por eso es que en cierta ocasión el predicador que yo recomiendo mucho, que se llama Paul Washer, él enfrenta a las personas a la necesidad de estudiar a Dios, ¿verdad? Y él decía que una vez un pastor le dijo que fuera a su iglesia a dar un estudio sobre Dios y los atributos de Dios, y él le respondió: si yo voy a su iglesia y doy un estudio de Dios, muchos de los que van a su iglesia van a estar muy enojados y van a decir: ese no es mi Dios, porque las personas tienen un Dios según su conveniencia, un Dios así. Realmente no es el Dios verdadero, se convierte en un ídolo porque Dios tiene las características que yo desearía que Dios tenga y no las que Él revela a sí mismo en su palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque sí hay características de Dios descritas en la Biblia que no son agradables a nuestra naturaleza humana. El que niegue tal cosa no está siendo sincero. Y estoy hablando claramente a nuestra naturaleza humana. Nosotros, revestidos de Cristo y por el Espíritu Santo, podemos llegar a deleitarnos en conocer al Dios de la Biblia y a amarle por lo que Él es. Pero si estamos hablando de nuestra parte de naturaleza humana como pecadores, hay cosas que la Biblia dice de Dios que no son gratas al hombre. Y de eso es de lo que hablamos. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿es el Dios de los cristianos similar al Dios de las demás religiones? ¿O lo hemos acomodado a que sea así? Y de hecho, una de las características que se enfatiza hoy en día al evangelizar es el amor de Dios. Y si nosotros vamos a las Escrituras, antes de que nosotros podamos apreciar el amor de Dios, que el amor de Dios se muestra en que dio a su Hijo, antes de eso tenemos que haber conocido a Dios como un Dios justo, un Dios santo, ante el cual nosotros deberíamos temblar y temer a su juicio, para que eventualmente al estudiar por la palabra de Dios que Él dio a su Hijo en rescate de su pueblo, entonces comprendamos el amor de Dios. Pero el amor de Dios ha sido tan mal interpretado, y Dios mismo, como alguna vez les comentaba, tenía una amiga que me decía que Dios no castiga, porque en su concepto de Dios, Dios no debería, si Dios castigara, no es el Dios que me gusta a mí, que Dios castiga, no.
Entonces, trataban incluso de armar algo que fuera concordante con la Biblia, pero quitando el que Dios castiga. Entonces dicen, no es que Dios castiga, es que son las consecuencias de nuestros actos. En el fondo van hacia el mismo lugar, pero no quiere admitir que el Dios de la Biblia castiga. Eso es. Entonces, el concepto que tengamos de Dios tiene que venir de la Biblia y no estar influenciado por el humanismo predominante. Por eso es que han salido, incluso dentro de las filas llamadas cristianas, las diferentes tendencias. Digamos, al ser humano le es odiosa y repugnante la idea de que Dios castigue con un castigo eterno a las almas de los incrédulos. Eso a nuestra naturaleza humana no le es grato. Entonces, por eso hay quienes han procurado enseñar que eso no es así, que el alma llegará a ser aniquilada, como que ese es el castigo, la aniquilación. Pero eso no coincide con muchas de las cosas que la Biblia dice. Entonces, estamos influidos por humanismo. Quisiera yo que no fuese así. Pero cuando leo en el Apocalipsis que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tengo otra opción. Entonces, igual en todos los atributos de Dios, tenemos que ser cuidadosos de que vengan y provengan de la Biblia. Bien, vamos a leer una serie de versículos bíblicos que lo que quiero es poner en nuestras mentes la necesidad y la importancia de la sana doctrina. Vamos a ir leyéndolos uno por uno. Primera a Timoteo 1:10. Dice así, primera a Timoteo 1:10, hablando de la ley, dice que fue dada para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Mi intención es que veamos las veces en que se menciona en la Biblia esta frase sana doctrina o sanas palabras. Es decir, lo que vemos primero es que enfrenta Pablo a una forma de vida de que tiene el hombre que se opone a la sana doctrina. Y como vemos, es una vida, inicialmente, una vida de pecado. Las personas que viven en pecado, sea cual sea dominados por esos pecados, se oponen a la sana doctrina. Vamos a leer en el versículo 13 de 1 Timoteo 1, donde dice, más bien es 13. No es este el versículo. Vamos a seguir con capítulo 6, versículo 3, donde dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etc. Pero entonces nos da dos características, dos frases que nos dice que hay que conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, que esto es la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, volvemos a afirmar que la doctrina sana se caracteriza porque va unida a la piedad. Las personas que proclaman tener una doctrina sana, pero sus vidas, su forma de vivir no es conforme a la piedad y en santidad, están negando lo primero. Muy probablemente esa doctrina que ellos predican y sostienen no es sana. De la sana doctrina, vuelvo a decir, de la teología bíblica tiene que surgir la piedad. Un comentario. El estudio de la teología es muy importante. Estudiar teología es indispensable para el verdadero cristiano. Pero aquel que estudia teología y ese estudio de teología no
se traduce, o sea, no da como resultado una vida de mayor consagración a Dios, de mayor amor por Cristo, tal estudio de teología es vano y no tiene ninguna utilidad. No hay otro fin en estudiar la teología bíblica que no sea una consagración más grande a Dios, un mayor amor por Jesucristo. Vamos a 2 Timoteo 4:3. Y esto es una profecía que está diciendo, que está afirmando el apóstol Pablo cuando dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este versículo nos está diciendo lo que nosotros vivimos hoy en día. Ese amontonarse conforme a las concupiscencias, lo que significa es que se unen porque desean algo. Esa concupiscencia es el deseo. Entonces se van a unir para predicar una clase de evangelio que les sea agradable a ellos y que les sea conveniente. Entonces, un evangelio que incluye la cruz de Cristo, que incluye el sufrimiento, que incluye la necesaria persecución, que incluye la santidad, ese evangelio no es agradable a las muchedumbres. Entonces es mejor predicar un evangelio que le haga pensar a las personas que todo aquel que se acerque a Cristo va a ser libre de enfermedades, no va a tener más problemas económicos nunca más, todo le va a ir muy bien, Dios le va a prosperar económicamente. Entonces, díganme ustedes si ese evangelio no es lo que está descrito aquí. Escuchar de teología. Nosotros no estamos interesados en teología. De hecho, en palabras de uno de estos predicadores de la televisión, de la emisora, que nosotros sabemos que empezó en nuestro país Enlace, en sus palabras propias, al ser entrevistado, él afirmó: yo de teología no sé nada. O sea, como diciendo que de eso no precisaba saber. En otro asunto está metido, pero él de teología dice que no sabe. El sentido de su comentario fue que él no sabía y no quería saber. Pero si nosotros como cristianos no queremos saber de teología, estamos diciendo: yo no quiero saber de Dios. Eso es básicamente. Entonces, ¿de qué queremos saber? ¿A qué queremos venir a reunirnos aquí como iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Cumplir simplemente un rito? ¿Aplacar un poquito nuestras conciencias pensando que hemos cumplido un rito religioso? No soy tan malo porque voy a la iglesia. Y eso hace que las iglesias vayan perdiendo el respeto a Dios, porque como no conocen el verdadero Dios, tratan a Dios como si Dios no fuera un Dios santo y sublime que merece nuestro respeto. Por eso es que las iglesias, y esto no es saliéndome del tema, sino más bien, hermanos, haciéndonos reflexionar el por qué los cultos de las iglesias comenzaron a ser menos y menos y menos reverentes. Antes había una cierta reverencia, pero luego menos, y luego menos, y luego menos, porque ya no se piensa que la reunión cristiana es una reunión solemne, que aquí está Dios presente y merece nuestra atención, que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, que tenemos que preparar incluso nuestro corazón antes de ir a la iglesia. Eso ya nos enseña, porque el Dios que se está enseñando no precisa de eso. Voy a la iglesia corriendo, ni siquiera preparé mi corazón, ni siquiera veo cómo estoy delante de Dios para venir a reunirme a adorar al Salvador. Eso todo es, mis hermanos, por un concepto errado de Dios. Y entonces voy a un lugar donde se nos endulce el oído, donde lo que se nos diga sea agradable, donde todo lo que se hable sea positivo.
Y esto también es necesario aclarar. Hay cosas positivas en el Evangelio, hay cosas gloriosas en el Evangelio. La esperanza a la que nosotros estamos adheridos es la mayor. La seguridad que tenemos de que estamos caminando con Cristo, que sus promesas son para nosotros, que Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, que Él está conmigo, eso es verdad. Pero no puedo quitar ni arrancar de la Biblia todas las otras partes que me hablan de que hay una cruz que tiene que ser tomada día a día, que hay una negación, que todo el que se diga discípulo de Cristo tiene que hacer la negación de sí mismo. Yo quisiera hacer esto, pero me niego a mí mismo porque yo ahora soy de mi Salvador y voy a vivir conforme a sus mandamientos. Eso es teología, eso es tener el concepto correcto de lo que Dios pide de los que se acercan a Él. Leamos Tito 1:9. Hablando de las características de los ministros, dice el apóstol Pablo que el ministro debe ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ese es uno de los versículos que nos ayuda más a explicar esto. Hermanos, el hecho de que la enseñanza se califique como sana ya nos tiene que hacer pensar que hay enseñanza que es enferma, que ya está contaminada. Y nosotros como cristianos tenemos que, como los hermanos de Berea que se cuenta en el libro de los Hechos, ir a las Escrituras y ver si lo que el predicador está diciendo es conforme a las sanas palabras que vienen de la Biblia. ¿Es eso? ¿Está diciendo la interpretación correcta o está diciendo su manera de pensar? Entonces dice aquí que debe ser retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada. En esto debo hacer referencia a algo que es común en las iglesias y en las denominaciones, y que nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando aplicamos eso al respecto de la sana doctrina. En diversas iglesias que yo conocí, unas diferentes de las otras doctrinalmente, en todas escuché la predicación de Gálatas 1, que el que predique un evangelio diferente sea anatema. Si yo tomo eso con respecto a lo que yo predico, tengo que ser muy cuidadoso porque tengo que entonces verificar que lo que yo predico es lo mismo que estaba predicando Pablo. De lo contrario, no puedo estar haciendo un anatema contra otros. Porque el anatema significa decir que los que están predicando algo diferente a este evangelio están bajo maldición. Pero entonces tengo que verificar y comprobar y confirmar que ese evangelio que yo predico es el mismo que los apóstoles predicaron, que Jesucristo predicó. Y si no es así, no tengo derecho a decir sea anatema. Pero tal texto es utilizado para aplacar las conciencias de los que están escuchando y que no le escuchen a nadie más. Solo pueden escuchar lo que yo predico, lo que yo digo, porque el que predique diferente sea anatema. De eso es de lo que estamos hablando. Tenemos que llegar a tener la convicción por el estudio bíblico de que el evangelio que hemos creído es el mismo que los apóstoles, que Jesucristo enseñaban. Y al tener esa convicción por la Biblia, entonces sí puedo yo saber cuando viene un testigo de Jehová o alguien que niega una doctrina fundamental, decirle, ese no es el evangelio que predicó Jesucristo, ese no es el evangelio de los apóstoles, entonces sea anatema. Pero no simplemente para cuidarme de que la congregación piense diferente de lo que el predicador está diciendo. Lo que aquí dice es que tiene que retener la palabra fiel como ha sido enseñada por los apóstoles. Y que dice que tiene que poder exhortar con sana enseñanza.
La enseñanza tiene que ser sana, nutrida solo de la Biblia y de hombres que han comentado la Biblia. Cualquier comentario que nosotros hagamos sobre un autor, sobre un escritor, tal comentario no es infalible, es lo que ese autor o escritor percibió de su estudio de la Biblia. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Podemos recibir su enseñanza o no. Pero si esa persona está exponiendo fielmente las Escrituras, ya no se trata de que si me gusta o no me gusta. Se trata de que rechazar lo que el predicador o el escritor diga que está exponiendo la Biblia es rechazar a Dios mismo. Así es como tenemos que verlo. Y vamos a una cita más para seguir adelante. En Tito 2:1 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que quiero, hermanos, es ver que este énfasis era importante para Pablo. Lo repetía con demasiada frecuencia. Y sin embargo, les digo, ¿estamos nosotros así de preocupados porque se nos esté enseñando sana doctrina? ¿O nada más vamos a la iglesia porque es que a mí me gusta la forma de esa iglesia, los cantos de esa iglesia son los que a mí me gustan? Las razones por las que la gente está yendo a las iglesias son tan diversas, hermanos, y lamentablemente no las correctas. Las condiciones, eso lo decíamos en la introducción de esta serie, las condiciones de la iglesia son algo deseable. ¿Quién no quiere tener una buena planta física? ¿Quién no quiere tener un buen parqueo? ¿Quién no quiere tener bancas cómodas, que no haga tanto calor, que no haga tanto frío tampoco? Muchas condiciones que son simplemente circunstancias. ¿Quién no quiere que los cantos sean con una buena instrumentación? Algo que sea, digámoslo así, agradable al oído. Pero es eso. Por eso es que voy a la iglesia tal. Hay personas que eso es lo que evalúan. ¿Cómo es ahí la instrumentación? ¿Qué clase de cánticos tienen? Pero no buscando que sean bíblicos, sino que sean agradables a ellos mismos. Las razones, hermanos, por las cuales las personas van a la iglesia son tan diversas, que son porque ahí va mi papá, porque ahí va mi mamá, porque ahí va la muchacha en que estoy interesado, porque ahí van mis amigos. Y de hecho las iglesias que tienen un buen grupo de jóvenes siempre tienen este riesgo de que muchos de los que están ahí por el asunto de grupo. Y la misma iglesia se puede volver igual. Nosotros venimos porque nos queremos, nos sentimos tan bien, nos damos abrazos, preguntamos cómo está, hay un afecto. ¿Y eso es malo? Claro que no. Pero eso lo mismo tiene en otro tipo de club social. También se puede dar la camaradería y el afecto. ¿Y eso te tiene que sostener en una iglesia? No, se está enseñando la sana doctrina. Eso es lo que nos debe importar. La otra cita es la de, vamos a ver, dice 1:13. Sí, dice, en Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, vamos a tener una correspondencia. La fe de muchos no es sana. Es bueno verlo así, en lo contrario, para ver de qué es de lo que nos está hablando Pablo. De que hay unos que no tienen una fe sana. La salud espiritual de los creyentes tiene que surgir de una teología sana, de una fe sana que se muestra en una vida sana. Lamentablemente tenemos miles y miles de profesantes en el cristianismo que en sus vidas no muestran el efecto de una sana doctrina, porque viven constantemente en quejas, porque viven frustrados, lo que se llama, nunca parecen haber alcanzado el propósito en su vida. Eso viene de una mala teología.
Parece que nunca su sed ha sido saciada cuando Cristo dijo que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero ustedes los ven en una continua búsqueda. Seguimos un poquito adelante. Entonces, en esta parte yo voy a hablar muy superficialmente por cuestiones de tiempo, pero como les decía, esta serie de lecciones son un reto para profundizar y para sostenernos en lo que es sano de la Biblia. Tenemos ciertas doctrinas que son fundamentales en las iglesias, fundamentales, básicas, sin las cuales tal iglesia o tal denominación o tal grupo no debería ostentar el título de cristiano. Esto es serio. No es simplemente que nosotros pongamos un rótulo fuera de nuestra iglesia y digamos que somos una iglesia cristiana. De eso no depende, ni de que estemos asociados a cierto grupo de iglesias. Depende de qué estamos creyendo y predicando. Las doctrinas más básicas, esenciales, son la autoridad y suficiencia de la Biblia. Si hay alguna iglesia que no cree que esta es la palabra de Dios infalible, no es una iglesia sana, no puede ser una iglesia cristiana. Por eso las sectas han tenido revelaciones adicionales a la Biblia. Según lo otro, la Trinidad. ¿Por qué? Porque es el concepto del único Dios verdadero. No hay otro Dios en ninguna otra religión que sea una Trinidad como lo expresa la Biblia, en el cual tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo siendo un solo Dios verdadero. La deidad de Cristo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es estas dos cosas, verdadero Dios y verdadero hombre, es esencial de la fe cristiana, sin lo cual no hay salvación y no hay cristianismo. Que Jesucristo nació de una forma milagrosa, virginalmente, es algo esencial. Algunos aquí presentes o que nos puedan escuchar dirían, eso es impensable, que Jesucristo no haya nacido por obra del Espíritu Santo de la Virgen. Pues tal cosa ha sido cuestionada incluso dentro de filas de iglesias llamadas cristianas, que han dicho que no es esencial pensar que Cristo naciera de forma virginal. La salvación debe ser por gracia, un don de Dios. Una iglesia que predica que hay algo que los hombres hacemos para merecer o ganar la salvación no debería llamarse una iglesia cristiana. La resurrección, la esperanza de los creyentes, de los justos, es que un día Dios resucitará a los justos y nos dará un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. El retorno de Jesucristo. Los cristianos tienen como doctrina fundamental que Jesucristo volverá y que vuelve como rey y juez. Ese tipo de cosas, la condenación eterna para los injustos y la recompensa eterna para los justos, son doctrinas, mis hermanos, que si una iglesia o denominación deja de creer y de predicar, no debería llamarse cristiana ya más. Y por eso hago la aclaración y de predicar, porque muchas iglesias tienen confesiones escritas, esto es lo que creemos. Pueden ser presbiterianos que se adhieren a Westminster y pisotean esa confesión porque ya no creen en el infierno. O pueden ser bautistas que se dicen de la confesión de Londres o lo que quiera. Anglicanos que le pasan por encima a los 39 artículos. Lo que estoy diciendo es que no se trata de afirmarlo con nuestras bocas o de tener un documento que lo diga. Se trata de que hay que predicar esas verdades. Seguimos adelante. Entonces, hablando de esto, yo quisiera que tuviéramos claro por qué son necesarias y cómo ayudan las confesiones de fe en esta marca de la teología bíblica. El asunto, hermanos, es que la fe cristiana no es algo solamente bíblico, que lo es básicamente, sino que es una fe histórica. Nosotros no surgimos en este siglo,
Nosotros no surgimos como iglesia cristiana porque nos reunimos a nosotros ver qué es el cristianismo para nosotros, sino que nosotros tenemos que tener respeto por los 20 siglos de historia cristiana. Pensar que en los anteriores 20 siglos no tuviéramos hermanos fieles a las Escrituras es pensar como piensan las sectas. Y de hecho muchas iglesias llamadas cristianas comienzan a comportarse como sectas. Cuando yo me presento ante ustedes y vamos a estudiar la Biblia y les digo, de esto que está aquí, Dios me ha revelado algo que solo nosotros lo sabemos ya. Una vez que lo estudiamos, ustedes y yo lo sabemos y nadie más. Nadie en la Biblia, nadie jamás en la historia ha creído así, pero Dios a nosotros en particular nos está revelando algo. Así es como funcionan las sectas. Ellos empezaron así y luego propagan esa enseñanza como la única comprensión correcta del Evangelio. Entonces, por eso es que volvemos a las confesiones. ¿De qué nos sirve? De que sabemos con ellas que a través de la historia otros creyentes, otros líderes plasmaron las enseñanzas básicas de la Biblia y dijeron, esto es lo que nosotros creemos que esencialmente define al cristianismo. Esto. Y nosotros vamos, y eso es todo lo precioso. Por ejemplo, yo me topo con la confesión de los valdenses de 1120. Estamos hablando de más de 1500 años o algo así. Y veo que las cosas que ellos están diciendo que creen coinciden básicamente con lo que ustedes y yo creemos. ¿No es esto hermoso? ¿No es esto decir, yo tuve hermanos que fueron muertos por las cruzadas, porque hubo una cruzada contra los valdenses? Pero ellos pronunciaron, esto es lo que creemos. Entonces, a través de los siglos, eso existió. Y no tener adherencia a una confesión nos hace iglesias débiles. Por eso es que en muchas iglesias, usted decía, mira qué extraño, fui a una iglesia, pero yo esa iglesia la había visitado hacía como 10 años y pensaban una cosa, y ahora piensan diferente. Pero, aclaración, no es que ahora piensan diferente porque están siendo más bíblicos. Es que ahora piensan diferente porque entró una enseñanza diferente a lo que la Biblia dice, nueva, y ellos no supieron con la Biblia rechazar esa nueva tendencia. Espero que en eso quedemos claros. No es que las iglesias no pueden cambiar, precisamente este estudio es acerca de cambiar lo que tengamos que cambiar. Pero eso que tenemos que cambiar tiene que estar única y exclusivamente basado en nuestro estudio de la Biblia, no en una tendencia que surge de pronto. Al respecto de esto, entonces, para que una iglesia sea sana, tiene que haber un común acuerdo. No puede ser, y es una exhortación apostólica, que tiene que ser así. La asamblea de cristianos tiene que tener comunión, un mismo sentir. No puede ser que aquí los de esta banca piensan de una manera y los de la otra banca piensan diferente. Aquí hay unos que sí creen que Jesucristo volverá y otros creen que no, que la venida de Cristo hay que interpretarla espiritualmente o alguna locura así. La iglesia tiene que estar de común acuerdo en las doctrinas esenciales. Entonces, en las palabras de Agustín de Hipona, es que en lo esencial tenemos que tener unidad. Y en lo que no es esencial, podemos ser tolerantes. Pero en todo prevalece el amor. Entonces, las personas que tienen que unirse a una iglesia, tienen que hacerlo en buena conciencia, tienen que hacerlo con honestidad. No debería nadie unirse a una iglesia si no está de acuerdo con lo que esa iglesia cree. Debería buscar una iglesia que crea así, porque tal persona generará división y generará discordia en la iglesia. Sin embargo, los predicadores y pastores y líderes de muchas iglesias, queriendo evitar controversias y problemas, se han creado problemas aún mayores.
Si nosotros predicamos la doctrina bíblica claramente y hay dentro de la audiencia gente que no cree así, solo tienes dos opciones: estudiar más la Biblia a ver si de verdad está equivocado y entonces con humildad tomar la verdad de Dios, o bien salir. Pero si usted mantiene en la iglesia, no hablemos de tal cosa porque hay unos hermanos que no creen así, entonces de ese tema no lo vamos a tocar nunca, porque ese tema, la familia tal y otra familia por allá no está de acuerdo, no hablemos de eso. Y eso es más bien contraproducente para la iglesia. No va a poder funcionar la iglesia como un cuerpo unido por las coyunturas, por el amor y la verdad. No va a poder funcionar como una verdadera familia, sino como una familia de esas disfuncionales. ¿Cómo es una familia en el modelo de Dios? Hay un padre que es cabeza de esa familia, que dirige, que instruye, que protege. Hay una madre que ayuda, que es la ayuda y el soporte de aquel hombre. Y hay unos hijos que se someten a esos padres. Hay orden, hay reglas, hay amor, hay comprensión, hay solidaridad. Todo eso es una familia correcta. Las familias que vemos hoy en día, una hermana no le habla a la otra, el papá se enoja con la mamá y también se dejan de hablar varios días. Todo eso es disfuncional. Lo que estoy procurando es que vean que así funcionan algunas iglesias, como una familia sin orden. Están desligados de la cabeza que es Cristo, y Cristo manda a su iglesia a tener unidad. Unidad cuando Él dice que sean de un mismo sentir, que sean uno, que se perdonen, que se soporten las diferencias menores unos a otros, que sean misericordiosos. Entonces, vamos a tener claro esto. Las iglesias, para que sean sanas, tienen que profundizar en lo esencial de la doctrina bíblica. Para que lo que no sea esencial, vamos a ser tolerantes en eso y prevalezca el amor. Por decir un ejemplo, el autor del libro que estamos estudiando dice, y al respecto de la venida de Cristo, en su propia iglesia hay personas que tienen diferentes puntos de vista sobre el cuándo Cristo vendrá. Nadie tiene que dudar que Cristo vendrá. Tal cosa es inadmisible. Pero hay quienes interpretan la venida de Cristo en un momento y otros en otra. Y eso no les hace perder la comunión ni pertenecer, ni les impide pertenecer a la misma iglesia. Pero aún más, si es posible que mejor la persona que piensa diferente al respecto de la venida de Cristo encuentre una iglesia que cree exactamente como Él, eso es lo mejor. Únase con hermanos que como usted abrazan el mismo entendimiento del arrebatamiento. Eso es lo más sano. Y vuelvo a decir, si se expusiera con claridad la Biblia, los que no entienden igual serían convencidos. Pero si no están siendo convencidos es porque el estudio bíblico no está siendo suficientemente claro o no está siendo suficientemente honesto. Entonces, algunas cosas en las que deberíamos siempre estar de acuerdo y que son inadmisibles, además de esas doctrinas esenciales que ya las mencionamos muy rápidamente, ¿son los hombres básicamente buenos? Porque eso es la tendencia popular. El mundo cree que el hombre es en general bueno. El hombre se corrompe a través de la sociedad. Eso es lo que el mundo piensa. Y entonces nosotros deberíamos preguntar, ¿y quién es la sociedad? ¿Dónde está el que lo corrompió? La corrupción, según vemos nosotros en la Biblia, viene de nuestro corazón y es desde que nacemos. Nosotros vemos en la Biblia que el hombre fue creado a perfección y que él se corrompió rebelándose contra Dios. El punto de vista del mundo es que nosotros vamos siendo cada vez mejores. Entonces, ¿podemos callar en cuanto a esto? ¿Busca realmente el hombre a Dios? ¿Por qué murió Cristo? Yo le pregunté esto a un
a una persona y me dijo, para darnos ejemplo. Y vea que eso es lo que escuchó, porque yo, si lo pensamos bien, ejemplo, en morir, no vemos que los cristianos hagan eso, morir de esa forma. ¿Cuál es el ejemplo? Es cierto, hay muchísimas partes en la Biblia donde nos dice que Él nos dio ejemplo de vida y cumplió la ley del Padre perfectamente. Pero la razón por la cual Él fue sacrificado, porque eso fue inmolado, fue un cordero inocente que fue inmolado, es que Él paga el precio, Él paga por pecados de su pueblo. Ese entendimiento es importantísimo, porque en muchas iglesias piensan que Cristo murió no por los pecados de nadie específicamente, sino que Él hizo un intento. Vamos a ver, el Hijo de Dios viene a tratar de salvar este mundo y vamos a ver si la gente se deja salvarse o no. Esto yo sé que para muchos no va a ser muy claro, pero por lo menos quisiera dejar la espina. ¿Así actuó Dios? ¿O hay un plan soberanamente instituido desde la eternidad en el cual Él sabía por quiénes venía a morir y los rescató y los salvó y nada impedirá que los salve? Eso es importante para nuestra iglesia. En Hechos 20:27, Pablo, al despedirse de la iglesia en Efeso, Pablo llora con ellos y les dice, va a venir un tiempo triste aquí. Van a venir lobos. Pero él les dice, yo he hecho algo. Y él se iba con buena conciencia y con paz porque le dice, no he rehuido de predicaros todo el consejo de Dios. Y yo desde aquí, en el nombre del Señor, a cualquiera de ustedes y a los que nos puedan oír les digo, tenemos de Dios este mandamiento, no rehuir a predicar todo el consejo de Dios. No voy a predicar de tal doctrina porque eso es muy difícil, la gente no lo va a entender, eso me va a traer problemas porque si el predicador piensa de esa manera está siendo infiel a su llamado. Tenemos que predicar todo lo que la Biblia diga, aunque no le guste a nuestros oídos carnales. Los temas controversiales no se debe rehuir de ellos. No se debe rehuir por ninguna razón. En iglesias sabemos que se da por personas que son de influencia económica, a los cuales no se quiere perder como miembros de la iglesia. No se va a predicar nada que les afecte a ellos. Porque el grupo de jóvenes está trabajando muy bien y están muy fuertes y muy unidos y son casi que la mitad de la iglesia. No podemos predicar esto que a los jóvenes no les va a gustar. O tenemos que ir por la tendencia que ellos quieran. Y así con cualquier grupo dentro de la iglesia. La iglesia fiel a Dios, el predicador fiel a Dios, predica lo que la Biblia diga. Todo el consejo de Dios. Y entonces nosotros mismos pensemos, ¿habrá alguna excusa válida ante Dios para no predicar algo? Entonces, para terminar, vamos a hacer este reconocimiento. Las iglesias de Dios, las iglesias cristianas, tenemos que huir de lo que está sucediendo alrededor. Las iglesias no quieren saber de estudios teológicos, no quieren entrar en debates teológicos, porque ellos, incluso una vez escuché esto, cuando hicieron cierta actividad o cierto congreso de alabanza y invitaban a todo el mundo, vengan y alabemos, no hablemos aquí de doctrina, eso sí, aquí venimos solo es a alabar, en su concepción de lo que es alabar a Dios. Eso es desechar a Dios. Porque Dios, según lo que hemos visto, pone como principal requisito que nosotros nos sometamos a su palabra y a la sana doctrina. Y quitar eso en aras de una unidad o de que hagamos cosas juntos, aunque no estemos de acuerdo, no es lo que Dios nos manda. El enfoque
basado en el hombre, que es lo que esa palabra significa, un enfoque antropocéntrico. Eso es lo que hoy predomina en muchas iglesias. Vamos a dar a la iglesia cómo vivan ustedes mejor, cómo pueden surgir, cómo pueden vencer tales o cuales problemas. El enfoque siempre es el hombre. En la predicación correcta el enfoque es Dios, y a través de Cristo vamos a encontrar solución a miles de problemas. Pero el enfoque es Dios. Es a Él al que venimos a adorar. No voy a la iglesia a que me arreglen la vida solamente. Otra cosa que vemos por todas partes y por lo cual estamos dando esto es el pluralismo. La gente piensa que en afán de ser tolerante tenemos que aceptar diversas formas de pensar. Usted sí piensa que tal cosa es malo, pero yo pienso que no es tan malo. Para usted es malo. Ese tipo de hablar relativista. O sea, o a veces la gente, como decía en alguna ocasión, ¿se acuerdan? Eso no es tan malo. ¿Qué es ser tan malo? O es malo, porque es contra la Biblia, o no es malo. Pero eso es una influencia del relativismo. Nosotros nada más tendríamos que preocuparnos. ¿Agrada a Dios o no le agrada? ¿Es conforme a la Biblia o no es? Y no irnos que, sí, eso no está tan bien, pero vamos a permitirlo. Eso es relativismo. Y otra cosa es el énfasis en las emociones. Las emociones, hermanos, son parte de nosotros. Dios nos hizo con emociones y debemos consagrarnos a Dios completamente con nuestras emociones también. Pero cuando las emociones son el énfasis y están antes de la razón, eso no es lo que vemos en la Biblia. Más bien, nuestro mensaje tiene que llegar al entendimiento, para que entonces así, entendiendo el gran Dios que tenemos, entendiendo quién es Él, entendiendo quién es Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, entonces sí, con todo nuestro ser y con todas nuestras emociones, podremos dar una adoración a Dios en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga, hermanos.